Muy buenas tardes. Feliz de estar de nuevo con ustedes en un programa de alto voltaje de los días miércoles con nuestro analista Fausto Amador Arrieta en 89.1 cadena radial costarricense, y además pueden seguirlo el programa en nuestro canal de YouTube. Mimi Prado les habla. Y quería señalar, nuestro programa de hoy es sobre, Fausto lo tituló Los demonios de la codicia desatados en la guerra de Ucrania. Y sí, vamos a hablar de la guerra de Ucrania. En programas anteriores hemos profundizado sobre el cambio de época que estamos viviendo, pasando de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Ese mundo unipolar manejado por el hegemón que era Estados Unidos, y este cambio no se da de la noche a la mañana, y la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, el reinicio de la Guerra Fría, son las convulsiones, los partos terribles que están dando nacimiento a esta nueva época. Y dentro de esos partos, uno de los más dolorosos es Ucrania y, por supuesto, el genocidio en Gaza. Todo esto debido a que Estados Unidos no acepta el declive de su poder, y frente a la política de win-win que se habló tanto en épocas de paz, o sea, de ganar-ganar, Estados Unidos maneja la política de todo o nada, con impunidad y con arrogancia, y en este terreno está perdiendo la lucha. Emmanuel Todd señala, y lo cito textualmente, que Estados Unidos está siguiendo un patrón estructural que llevó a la quiebra a la Unión Soviética. Que esto es con un pensamiento universalista, que no ve diferencias de culturas y no ve diferencia en los vecinos, y que quiere imponer su modelo y mantener el poder único, como única estrategia, manejando lo económico y lo militar. En esta lucha por la unipolaridad se enmarca la guerra, la nueva Guerra Fría, que tiene como política, como objetivos los siguientes. Por un lado, sanciones. Por otro lado, aislamiento del enemigo, sanciones al enemigo, aislamiento del enemigo, y creer que hay recursos infinitos en Occidente para sostener estas sanciones y estas guerras. Bueno, se está probando que no es así. Frente a esto, como hemos hablado con anterioridad, Rusia plantea los BRICS, y el sur global se rebela contra el aislamiento a Rusia, y ninguna sanción funciona. Y en este panorama, la guerra en Ucrania para Estados Unidos se vuelve necesaria. Busca debilitar a la Unión Soviética, a Rusia, cosa que no ha logrado. Busca separar a Rusia de Alemania, y que el gas, de nuevo, una guerra por la energía, ya no por el petróleo, sino por el gas, en este caso el gas licuado, Europa no le compre gas a Rusia, y por el contrario, le compre un gas más caro a los Estados Unidos. Varios motivos entonces de esta guerra en Ucrania para Estados Unidos: debilitar y desmembrar a Rusia, una guerra por la energía, como señalaba con anterioridad, y de rebote, modernizar su ejército, sus armas, y modernizar su industria de guerra, que estaba venida a menos. Eso sí, los costos de esta guerra para Ucrania, de la que tanto nos va a hablar Fausto, no importan, porque Ucrania en esto no importa. ¿Por qué entonces, si está perdiendo la guerra, por qué, si los costos para Ucrania son tan grandes, Ucrania invade Rusia en las últimas semanas? ¿Por qué hace algo que nos parece tan absurdo a todos? Después de unas semanas que han pasado, ya hemos podido llegar a una conclusión terrible en este tema, y es
que en gran medida para impedir las negociaciones de paz. A Estados Unidos no le conviene la paz. Analistas dicen que va a haber, Mensheimer incluso dice que va a haber elecciones en noviembre, que Biden está apurando la guerra para dejar el camino allanado para unas negociaciones de paz en enero. Ojalá fuera así, ojalá se refiriera a eso. Me gustaría estar de acuerdo con los analistas que dicen eso, pero yo me atrevo a estar del lado de los que dicen que no, que Estados Unidos busca mantener la guerra. Y es que me encontré por ahí una frase de Hillary Clinton que dice: no debemos negociar la paz, debemos empantanar a Rusia en una guerra de 20 años en Ucrania como la tuvo en Afganistán. Empieza uno a ver claro en este camino. Y ya Estados Unidos lo había declarado muy claramente en el 2019 con el informe RAND, el informe de un grupo de un think tank norteamericano que tiene el apoyo del Pentágono, de agencias norteamericanas y también de grupos privados como incluso Bill Gates, la Fundación Gates. Y en el 2019 dice el informe Standing Russia, que lo que hay que hacer es permitir la invasión rusa en Ucrania, impedir que la paz se negocie, impedir que el gas ruso llegue a la Unión Europea, socavar al gobierno ruso, desestabilizar la región enfrentando a Azerbaiyán y Armenia y obligando a Rusia a tomar partido, levantar a Georgia y a Moldavia, y de esa manera poder llegar a desmembrar Rusia. Todo esto lo dice el informe RAND 3 años antes de la invasión rusa a Ucrania. ¿Nos suena conocido? Tristemente sí. Y tristemente entramos a ver ese horror que es la guerra en Ucrania y los costos y beneficios de la guerra en Ucrania. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. La última parte que señalaste de los informes RAND es muy importante, porque mi criterio es que esta guerra eh, no la necesita Estados Unidos. Esta no es una guerra de necesidad. Esta no es una guerra realmente de defensa o que está necesitando tenerla. No, no, esta es una guerra de elección. Es una guerra por la guerra misma. Entonces, vamos a ver en qué estamos. Estamos en medio de aguas tormentosas y sin timón. Nadie parece con capacidad de señalar rumbo y vamos a la deriva. Y la nave en que viaja la aldea global que nos cobija apenas comienza a descubrir la dimensión de sus incertidumbres. Pero pensamos que la vida sigue. ¿Qué sigue? La verdad es que cualquier cosa puede pasar. La guerra de Ucrania es el primer monstruo que aparece en el crepúsculo de un mundo que muere, cuando todavía uno nuevo no nace. Y el infierno sigue. Vivimos sobre fantasías de civilización al borde del cataclismo. Y ni siquiera un desastre tan espectacular y absurdo como la guerra de Ucrania es capaz de despertarnos de esta modorra. Y bueno, Mimi, dura e infructuosa es la labor de Casandra en Troya, en esta Troya irreverente que encapsula nuestras conciencias. Yo pienso que Sartre se equivocaba cuando decía que el infierno eran los otros, y no, nada que ver. El infierno somos nosotros, y el torbellino bélico apenas comienza. Y comienza y se mantiene, Mimi, no es que porque fulano dijo, que el otro dijo, que analizó no sé qué, qué bueno, que necesitan, que no necesitan. No, 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 no. Sigue porque está haciendo un formidable negocio. Y eso no permite que termine. Y lo que decía Hillary Clinton es un concepto nuevo y espantoso, realmente tenebroso.
Es el concepto de las forever wars, las guerras para siempre, las never ending wars, las guerras que nunca terminan. A comienzos de este año, el Atlantic Council publicó un mapa georreferenciado del Pentágono de los contratos que recibieron apenas este año las compañías del complejo militar industrial de Estados Unidos para producir armas con destino a Ucrania. Ese mapa del Departamento de Defensa indica que este año se suscribieron contratos militares por un promedio de 33.600 millones de dólares en promedio por cada estado federal. Entonces, ahí está, ¿por qué no termina? Ahí está, no es ninguna necesidad que necesita que siga la guerra. Necesita que siga el negocio y el negocio va a seguir hasta que aguante el cuero. Y La guerra de recuerdo, Fausto, la mayoría de ese dinero salió con el nombre de apoyo a la guerra de Ucrania, préstamos para Ucrania, ¿verdad? Cuando se queda en la compra, en las industrias militares norteamericanas. La guerra de Ucrania no es cualquier guerra, es el paso culminante de un proceso fatal donde el apetito de dominación, la paranoia de persecución y la ceguera de la ambición capitalista privada se unieron en la borrachera de supremacía de los Estados Unidos hasta llegar a este punto, cuando su poder se le resbaló de entre los dedos, se le fue de las manos la historia del mundo que ellos creían que dirigían, que comandaban. En este punto se alcanzó el crepúsculo de su dominio hegemónico y una palabra lo resume todo. No estamos todavía en el suelo, pero estamos en completo y sistemático descenso. La guerra de Ucrania puso en marcha una carrera irreversible. Su importancia se deriva de las fuerzas que están siendo puestas en juego. Lo que hace que sea un punto de inflexión es la forma en que Estados Unidos apostó todo en ella, todos sus activos de hegemonía, liderazgo internacional entre los países para aislar a Rusia, monopolio del dólar para quebrarla económicamente, dominio militar para derrotarla en el campo de batalla, ascendiente sobre Europa forzando un embargo comercial que está poniendo a la Unión Europea de rodillas. Y luego, poder sobre las instituciones financieras internacionales que controla. Capacidad para crear un embargo, bueno, al comercio de Rusia. No la logró, no la aplastó. La economía de Rusia florece. Estados Unidos lo apostó todo y al no lograr las cosas, crea esa situación de un momento serio, porque te da cuenta que no está pudiendo lo que creyó haber podido. Es decir, en 2008 Estados Unidos programó la adhesión de Ucrania a la OTAN para rodear, aislar y debilitar Rusia. Vos dijiste la palabra más correcta, desmembrarla. La vez pasada discutimos si era desarticularla o dividirla. Es desmembrarla. Pero mientras Estados Unidos hacía eso, en 2008, un año después Rusia promovía los BRICS, las bases estructurales de sus alianzas internacionales. Y al hacerlo contribuía a la creación de un nuevo bloque de países que liderará una nueva fase de la historia, el sur global. Y aquí viene el punto de Ucrania, porque la guerra de Ucrania puso a prueba la solidez de ese bloque. Y esa prueba ha sido superada. Los países que formaron los BRICS se mantuvieron y siguen unidos, crecen, han formado un conjunto atractivísimo de países. Comenzó con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se amplió este año a Irán, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes. Y son 40 tantos, países en fila queriendo entrar al BRICS. pero son tantos esos países que vos estás diciendo que quieren entrar que el BRIC decidió parar para consolidarse, para convertirlo en un subcolectivo, en una organización mucho más consolidada, y lo dicen ellos con toda claridad, eh, más homogeneizada desde el punto de vista de principios políticos.
Bueno, este concatenamiento de situaciones hace de la guerra de Ucrania el pivote del cambio de época. La época que comenzó en 1989 definitivamente terminó o está terminando. Y en la que se inicia, cada suceso no ocurre aislado. Todo se concatena. Cada cosa va junto a la otra en un mismo proceso. Lo decíamos la vez pasada, un golpe de Estado en África se une a todo lo que está pasando en el resto del mundo. Todo forma parte del mismo crepúsculo. Ahora voy a decir algo que se escucha poco. La guerra de Ucrania significó el despertar de grandes civilizaciones que estaban dormidas. No hablemos de la civilización china, que esa se estaba despertando sola. Pero la guerra de Ucrania, unida a las iniciativas rusas y chinas, permitieron el despertar de otras civilizaciones que están diciendo que no quieren seguir bajo la bota de Estados Unidos. Eso es lo que hace el crepúsculo. La Y civilización, la civilización hindú despierta, celosa de su propio espacio. La civilización persa se descubre que tiene el mayor nivel de influencia en Oriente Medio desde hace 700 años, Mimi. o sea, Todas ellas se acercan y se unen en los BRIC, como en la Organización de Cooperación de Shanghái, que es tan importante como los BRIC y de la que se habla menos. Todas ellas intentan crear espacios fuera del control norteamericano, todas se ligan entre sí y esos fenómenos concatenados apuntan exactamente a lo que estamos diciendo. La guerra de Ucrania no provocó esto, pero es su punto de no retorno. Hagamos un esbozo de la guerra de Ucrania muy rápidamente. Comenzó en el 22 de febrero cuando Rusia invadió Ucrania, pero hay otra crónica, la de la guerra civil, que desde 2014 se cobró 14.000 muertos. En fin, el New York Times nos cuenta que inmediatamente del Euromaidán e incluso antes que Rusia tomara Crimea, se establecieron en Ucrania 14 bases de la CIA y del MI6 británico. Se desató una guerra civil. Se intentaron dos acuerdos de paz, pero ya después nos dijeron los que habían estado en esos acuerdos, Merkel y Sarkozy y luego Hollande de Francia, que simplemente estaban ganando tiempo para que se armara Ucrania. algo muy Y se, importante y que y se te... armó Ucrania con un ejército más de 500.000 efectivos armados que se convirtió en el más fuerte de toda Europa. Y ahí, Decía, Fausto, lo de los neonazis, y se armaron batallones neonazis con apoyo de Inglaterra y de Estados Unidos para atacar las zonas prorrusas. Es decir, Y es uno, y uno dice, Mimi, ahorita acabas de decir una cosa muy importante que hay que aclarar. ¿Cómo es eso? De neonazis, ¿de dónde es eso que fueron batallones de neonazis? Muy fácil, Mimi. Nadie se quería reclutar para luchar contra Rusia. Solo los grupos ultranacionalistas querían reclutarse para luchar contra Rusia. Y por eso el peso de los ultranacionalistas neonazis en el ejército de Ucrania. Esa es la razón en estructural. referéndum, el 70% de los ucranianos dijeron en esa época que no querían entrar a la OTAN. 70%. Y de allí golpe de Estado. Mimi, 70% en el 14, Mimi. El, el, las estadísticas que se hicieron el año antes de que invadiera Rusia habían dicho que el 22% eran los únicos que apoyaban el ingreso a la OTAN. Estoy hablando de casi 14 años después. Imagínate. Bueno, los analistas dicen que tal vez, bueno, lo que yo te digo es que a mí me parece que será realmente una incógnita cómo se le ocurrió a Putin el 22 de febrero de 2022 invadir Ucrania con menos de 200.000 soldados. Y ahí es lo que quería yo decir, que muchos piensan que Putin tal vez pensó que sería suficiente eso para hacer ver que iba en serio. Y negociar la paz como lo hizo 3 días después. Así es, de hecho fue una movida combinada. Al mismo tiempo que sus tropas entraban en Ucrania, se abrieron negociaciones de paz en Estambul para retirarse. Solo se le pedía la neutralidad de Ucrania, la autonomía de las zonas parlantes, el respeto al empleo y enseñanza del idioma rusa. Y Zelensky aceptó. Putin comenzó a retirarse.
que se malentendió después como que lo estaban derrotando. Pero él mismo, Putin, no había entendido la importancia que tenía esa guerra como negocio para el complejo militar e industrial de los Estados Unidos. Y cuando se dio cuenta de que era una guerra que iba en serio, ahí las cosas cambiaron totalmente. Bueno, aquí estamos, en esa situación. A comienzos en junio de 2023, armada hasta los dientes, Ucrania intentó una contraofensiva que fracasó. A comienzos de 2024, 500.000 soldados ucranianos murieron en una ofensiva fracasada. Rusia pasó a la ofensiva, Ucrania está agotada, Estados Unidos y la Unión Europea no tienen capacidad de suplirla de medios bélicos que puedan siquiera igualar las capacidades de Rusia, y Rusia se ha concentrado en una guerra de desgaste y ya se habla. Yo oí a John Kennedy, el hijo de Kennedy, diciendo que él tenía reportes que ya habían 600.000 soldados ucranianos muertos. Bueno, y ahora viene la Todos destrucción que ha te tenido dicen, Luciana. todos te dicen, los analistas militares y políticos, que la guerra está ganada por Rusia y que Ucrania no puede hacer nada más que una rendición. Yo creo que vamos a detenernos aquí y cuando volvamos vamos a hablar de la destrucción que ha significado para Ucrania y por qué estas guerras no terminan. Yo creo que es un buen momento. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes en nuestro programa Los demonios de la codicia desatada por la guerra en Ucrania. Y iba a entrar, Fausto, en el tema de la catástrofe que ha significado para Ucrania esta guerra. Así es. En noviembre de 1991 se dio un referendo de aprobación de la independencia de Ucrania. En esos momentos Ucrania tenía 50 millones de habitantes. No es jugando. Hoy apenas tiene 20, 25. Entre los que huyeron ya desde antes con las crisis económicas, ¿Dónde antes de la guerra, los que escaparon después de la guerra, bueno, hay cerca de 30 millones de ucranianos que ya no están. 5 millones de niños están refugiados en Europa. Y bueno, y si vamos a ver el tema el Banco Mundial calcula que se está destruyendo infraestructura por un valor de 75.000 millones de dólares al año. Se calcula que ya hay una destrucción equivalente a $500 millones. Es decir, harán falta cientos de miles de millones para reconstruir casas, escuelas, carreteras, aeropuertos, hospitales, ferrocarriles y centrales eléctricas. Y ahora que vos hablabas del gas, Europa sigue comprando gas ruso y ese gas ruso está pasando por Ucrania. Precisamente ahora las tropas que llegaron a Kursk estuvieron muy cerca de esos, de esas tuberías de gas que van para Europa y ni siquiera imagínate, si las quieren cortar, va a ser todavía mucho mayor daño el que le harían a Europa. Pero bueno. Ayer Rusia voló la mayoría de las centrales eléctricas energéticas de Ucrania. Y Ucrania había cerrado a Bielorrusia y también a otro país que no recuerdo en este momento por represalia política, el gas. Ahora que está en problemas y que se acerca el invierno, estos países dicen que no le van a pasar gas a Ucrania. Te estás refiriendo, bueno, sí. Para las grandes empresas norteamericanas, la guerra es un gran negocio. La élite de Wall Street, BlackRock, JP Morgan, McKinsey, etcétera, abrieron fondos de inversión sobre activos ucranianos garantizados por sus tierras y recursos naturales, mineros, etcétera. Ya están bajo control de empresas agroindustriales estadounidenses 4 millones de hectáreas de tierras agrícolas, equivalente a 40.000 kilómetros cuadrados. Si esta guerra la hace Ucrania para poseer su territorio, ya Lo perdió. toda la parte ya no lo tiene, está en manos de compañías norteamericanas.
BlackRock, el presidente de BlackRock, prohibió que se enterraran soldados ucranianos en las tierras adquiridas por BlackRock. O sea, a esos extremos ya Ucrania no controla su territorio. Pero es más, prohibió también que se pusieran minas. O sea, no se puede detener a los rusos por ahí. Eso no termina porque el botín de la corrupción sobre sangre ucraniana es muy grande. Antes de la guerra, Ucrania era ya el país más pobre y más corrupto de Europa. Ahora es 1000 veces más pobre y probablemente 1000 veces más corrupto. El New York Times, y aquí cito fuentes que no se pueden dudar, revela un informe oficial del Pentágono que dice que equipos bélicos por un valor de 1.600 millones de dólares no aparecen en los registros como entregados a Ucrania. Y se sospecha que hayan sido vendidos en el mercado negro. Y si se venden en el mercado negro, ¿quién me dice a mí que no los compró en baratillo la misma Rusia? Se calcula en ese mismo artículo del New York Times que el 12% de todas las armas que recibe el gobierno de Ucrania ni siquiera llega a los inventarios de sus bodegas. Acordémonos que hubo un ministro que lo agarraron, abrieron el carro y llevaba 5 millones de dólares en efectivo en las maletas. Bueno, Un ministro- vos me estás hablando de efectivo y entonces, ¿qué decir de la ayuda financiera? El pasado mes de febrero, Chechil Mashenko, ministro de Finanzas ucraniano, reveló que Ucrania está recibiendo 3.000 millones de dólares al mes para mantener funcionando el Estado. ¿Y esos fondos? No hay ninguna contabilidad, no hay ninguna auditoría. Esos fondos están bajo control total de Zelensky y su grupo más cercano. Pero además, te dicen analistas europeos muy serios en sus canales de programas que Zelensky compró un Bugatti ahora en un viaje que hizo a Monte Carlo y que además ha comprado villas en Inglaterra, etcétera, etcétera. O sea, que la corrupción es inimaginable en Ucrania. Bueno, y eso es lo que está ganando las industrias alimenticias, las industrias agrícolas, etcétera, etcétera. Pero para ayudar que se entienda que la guerra de Ucrania está hecha para que con el consumo bélico en Ucrania se aumente la demanda de material bélico del complejo militar industrial de Estados Unidos, quiero referirme a un estudio realizado por un think tank vinculado a la industria de guerra. Como en 2023 los republicanos no querían aprobar un nuevo paquete de 60.000 millones de dólares a Ucrania, estoy viendo un ruido extraño, Mimi. ¿Qué será? Es acá, no sé. No, porque yo no lo oigo y no Bueno, tengo ruido aquí a la par mía. ok, sí, tal vez no está siendo grabado. Bueno, decía, el American Enterprise Institute comisionó un estudio para demostrarle a los senadores que la ayuda de Ucrania iba directamente a los propios Estados Unidos, que el 90% de las ayudas aprobadas jamás salían de los Estados Unidos. Para hacer popular su investigación, el Washington Post publicó un artículo que se llamó El secreto mejor guardado de la financiación de Ucrania. Y ese es que la mayor parte del dinero se queda en Estados Unidos. El 90%. Lo dijo esto del 90%, lo dijo el propio Blinken, ¿verdad? En una entrevista que se le dio después de que llegó el ministro de Relaciones Exteriores británico. Por eso, cuando se analizan las cosas desde el punto de vista meramente de fuerzas en el terreno, Rusia parecería que está ganando la guerra. Pero yo me temo que esta guerra seguirá mientras siga siendo un buen negocio. Y eso es lo que explica por qué, a pesar de que pareciera que la derrota de Ucrania es inminente, Rusia se prepara para una larga guerra. ¿Por qué se prepara Rusia a una larga guerra?
por muchos intereses que están en juego, y esto es lo que puede llegar a poner al mundo al borde de los precipicios. Entonces yo quisiera aquí entrar directamente al tema del complejo militar e industrial de los Estados Unidos, que es lo que explica por qué existen las Forever Wars, las Never Ending Wars. Y quiero comenzar prácticamente desde el comienzo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos quedaron con un gigantesco complejo de empresas dedicadas a la producción de armas. Dwight Eisenhower les puso un nombre: Complejo Militar Industrial Senatorial. Su biógrafo así lo explica y dice que después borró la última palabra. Yo que no estaba tan seguro, me fui a las fotocopias del discurso que hizo a mano, y Bueno, ahí está. Prefirió borrarla de su discurso. El 17 de enero de 1961, 3 días antes de que John Kennedy asumiera la presidencia de los Estados Unidos, Eisenhower pronunció un discurso completamente histórico e inatendido, una verdadera advertencia a Kennedy. Hoy ese discurso se considera su testamento político más importante y quiero leer sus partes más relevantes. Nos hemos visto obligados a crear una industria armamentista permanente de gigantescas proporciones. Cada año gastamos más en seguridad militar, es lo que está diciendo en su discurso Eisenhower. Gastamos más en seguridad militar que los ingresos netos juntos de todas las corporaciones de los Estados Unidos. Este inmenso complejo militar y su gran industria armamentista están en todas partes, y esa realidad es nueva en la experiencia de gobierno. La influencia total económica, política, incluso espiritual, mira lo que dice Eisenhower, de las industrias de guerra, se sienten en todas las ciudades y en todas las cámaras legislativas estatales, en todas las oficinas del gobierno federal. Son las palabras de Eisenhower. Esto es muy serio, decía. No debemos dejar de comprender sus graves implicaciones. Están en juego la propia estructura de nuestra sociedad. Y aquí viene su gran advertencia histórica. Aquí va. En los consejos de gobierno debemos protegernos contra el peso de la influencia del complejo militar industrial senatorial. El potencial para el aumento desastroso de un poder que imponga su propia agenda en el gobierno existe y persistirá. Bueno, ahí está. y En lo los dice Estados Eisenhower, general de ejércitos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, no lo está diciendo un civil pacifista, ¿verdad? En los Estados Unidos, el complejo militar industrial está formado por empresas privadas, lógicamente capitalistas, que tienen como lógica de funcionamiento la ganancia, pero cuando las armas no se usan y dejan de ser solicitadas a la industria, los inventarios se acumulan, las industrias no pueden seguir produciendo sin nuevos pedidos de armas. Y para que haya nuevos pedidos de armas y la industria siga funcionando, se requieren nuevos pedidos y se requiere consumo del material bélico. ¿Cómo se consume el material bélico? Disparándolo en la guerra. Entonces, para que el complejo militar e industrial pueda alimentarse de pedidos de armas, necesita guerras. Y con el enorme poder económico que tiene y su presencia en todas las ciudades, legislaturas y oficinas de gobierno, en palabras de Eisenhower, tiene un poder de cabildeo mayor que ningún otro grupo de empresas. Es decir, puede hacer avanzar su agenda. Dice Eisenhower, lo acabamos de ver, que su influencia llega hasta el último rincón de su país y que con su poder puede lograr que sean electos en cada lugar los candidatos que les convenga, aquellos dispuestos a defender los gastos militares, aquellos que respaldan las aventuras bélicas. Y a los que ellos han financiado en sus campañas. Eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que estoy diciendo, que ellos pueden lograr con el apoyo de su dinero que sean electos en cada lugar los candidatos que les convenga, aquellos dispuestos a defender los gastos militares, aquellos que respaldan las aventuras bélicas y lógicamente son precisamente los que han apoyado. Entonces, el gran peligro es que puedan conducir al país a propiciar guerras
simplemente para propiciar el consumo de material bélico. Bueno, vamos a seguir muy rápido. Esa era la advertencia de Eisenhower 3 días antes de la toma de posesión de John Kennedy. Y bueno, John Kennedy no sé si lo entendió, pero se opuso a la guerra de Vietnam y sabemos que John Kennedy fue asesinado. Su sucesor, Lyndon Johnson, nada extraño, había sido uno de los senadores más financiados por el complejo militar y lanzó al país a la guerra. La guerra de Vietnam. Esta generación no la conoce, ya casi se olvidó. Fue una guerra completamente innecesaria. Estados Unidos, igual que en Ucrania, ni estaba en peligro ni estaba defendiéndose de nada. La guerra de Vietnam fue la primera guerra llevada a cabo simplemente por el interés económico de estar en guerra. ¿Cómo sabemos eso? Es que soy un especulador porque tengo la cabeza muy caliente. No, no. El 13 de junio de 1971, el New York Times publicó un famoso reportaje que resumía 7.000 páginas de documentos secretos oficiales del Pentágono. Se le llamaron The Pentagon Papers, los papeles del Pentágono. Ahí se narra con todo detalle cómo entraron a la guerra con bandera falsa, cómo inventaron provocaciones que no existieron. Y lo más importante, ahí detalla cómo el gobierno sabía desde hacía tiempo que esa guerra no podía ganarla. Fue una filtración de documentos que hizo el investigador Daniel Ellsberg. Existe una película de Pentagon Papers, yo la recomiendo. Nosotros siempre recomendamos la película correspondiente. La guerra de Vietnam fue una guerra negocio. Los únicos que ganaron fueron las compañías del complejo militar industrial. Murieron 50.000 soldados norteamericanos, 1 millón de soldados vietnamitas y más de 2,5 millones de civiles. Pero ahí Pero aprendieron por la convulsión política interna que las próximas guerras deberían no hacerse y por las guerras contra los árabes, que las guerras no deben hacerse con soldados norteamericanos, se pueden hacer como en Ucrania, que mueran los ucranianos. Pero bueno, el complejo militar industrial en Vietnam vendió al gobierno de los Estados Unidos 14 millones de toneladas de bombas que fueron lanzadas sobre Vietnam, 400.000 toneladas de napalm, 75 millones de litros de agente naranja y otros herbicidas, cientos de miles de millones de rondas de artillería. En total, escúchese bien, se lanzaron sobre Vietnam 10 veces más bombas que las que se lanzaron sobre toda Europa en toda la Segunda Guerra Mundial. Era un negociazo que a valor actual, yo estuve haciendo los cálculos directamente con Internet, con la inteligencia artificial, y dice que son una ganancia de 2 millones de dólares, 2 billones con B de burro, un 2 con 12 ceros. Eso produjo una inflación imparable. La máquina de fabricar monedas superó las reservas de oro de los Estados Unidos. El sistema monetario internacional se fue por la alcantarilla. Nixon impuso al mundo que aceptara el dólar así, al valor que le diera la gana. La única restricción eran los barriles de petróleo que Arabia Saudita entregaba por cierta cantidad de dólares. Era lo único. Y ahí por eso le llamó petrodólar. En fin, la guerra duró 8 años y lógicamente Estados Unidos la perdió, pero no estaba hecha para ganarla. Perdón, Esa no fue nunca la idea. a eso Era una, los analistas que se dicen, Estados Unidos no gana las guerras, pero no las pierde. O sea, porque la guerra es para ganar económicamente. Entonces, no gana las guerras, pero no pierde, ¿verdad? Ese es un concepto impresionante. pero es un concepto falso, porque no gana la guerra y él tampoco gana. Estados Unidos no gana. Estados Unidos se empobrece. La gente de Estados Unidos se empobrece. La educación se empobrece. La salud se empobrece. Las infraestructuras de Estados Unidos se empobrecen. No, Estados Unidos pierde. Quien gana son las compañías bélicas. Es porque es una guerra para vender balas. Si terminó en Vietnam fue solamente porque el pueblo
norteamericano no soportó más ver llegar los ataúdes de los hijos que morían en el sudeste asiático. Y más importante, porque habían sido publicados los papeles del Pentágono que decían que era una guerra hecha sobre falsas premisas, como la guerra de Irak, como Perdón. la guerra de Afganistán. Y porque por primera vez la televisión transmitió en vivo la guerra con sus horrores. ¿Verdad? Eh, Todavía no tanto, pero sí transmitió muchos de sus horrores. Pero bueno, en realidad fue el pueblo norteamericano la que la detuvo, porque mira, aquí estamos nosotros viendo los horrores de Gaza y nadie está pudiendo detenerlo. Entonces volvamos a la guerra de Ucrania. Era lógico que las palomas que defendían que no se cercara Rusia iban a perder. No había forma de hacerlo. Veamos qué es lo que había ocurrido. En 1997, a finales del gobierno de Clinton, se había logrado por primera vez en 30 años un presupuesto nacional equilibrado en los Estados Unidos. Había un superávit de 280.000 millones y Clinton pensó que se podía invertir en salud, educación e infraestructura. Recordemos que fue la primera vez que un gobierno demócrata pensó, por lo menos pensó, lanzar un programa de salud universal. ¿Lo recordamos? Vana esperanza. Ese mismo año se aprobó la expansión de la OTAN rodeando a Rusia y dos senadores fuertemente financiados por el complejo militar e industrial, Joe Biden y John McCain, impulsaron la ley Biden-McCain que empujó a Clinton a bombardear Belgrado. El siguiente presidente, Bush Jr., nos contó otra mentira, pero bueno, este es increíble. No me estoy refiriendo a las armas de destrucción masiva, sino que Estados Unidos tenía la misión de combatir el eje del mal. Haceme vos el favor. Y lanzó guerras para combatir el mal. ¿Ah? Guerras que no terminan, guerras para estar en guerra, guerras para hacer ganancias. Irak, Afganistán, Siria, Libia, en todas esas guerras murieron más de 3 millones de personas, fueron desplazadas millones más, significaron un consumo bélico. Aquí vamos, Mimi. Se ha calculado que las guerras que vienen desde 1997 significaron un consumo bélico, gasto militar y ganancias de las empresas casi el doble de la guerra de Vietnam. Ok. Se perdió la guerra de Irak, se perdió la guerra de Afganistán, se va a perder la guerra de Ucrania, por supuesto, pero esa jamás ha sido la idea. Eso no son guerras para ganar, son guerras para estar en guerra, guerras para provocar consumo bélico, con él crear gigantescas ganancias. Y entonces ahí vemos en qué situación está actualmente Ucrania. Es decir, en 2008, voy a decirlo muy rápido, cuando tocaba aprobar el ingreso de Ucrania, o sea, cuando estaban decidiendo eso, William Byrne, embajador norteamericano en Rusia, envió un famoso telegrama advirtiendo que para los rusos eso significaría guerra. Angela Merkel y Nicolás Sarkozy acaban de decir que sí, que ellos entendieron que era guerra y por eso se opusieron. Bueno, Byrne dijo guerra. ¿Dijo usted guerra? Eso fue música para los oídos del establishment norteamericano controlado por el complejo militar e industrial. Fueron todos los halcones a visitar Ucrania y a formar las fuerzas de Ucrania, incluido el hijo del señor Biden. Ese había llegado desde antes, ese había llegado desde antes. En estos momentos se estima que ha habido una demanda ya de $500 millones, 450.000 millones de dólares han sido empleados en nuevos contratos con la industria de guerra. Así, Aquí, aquí, aquí con esta realidad tan horrorosa. Bueno, nos despedimos, Fausto. sí, Vamos a seguir analizando este nuevo mundo que nace y gracias, ojalá este viejo mundo, el de las armas, que muere.
Muchas gracias y muy buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes, Mimi.